Listo, como ya sabían, la clase de hoy pues, lo primero que vamos a hacer es realizar el ejercicio que quedó propuesto. Veo que muchas personas lo hicieron, entonces me da gusto pues saber eso, que a pesar de que hay personas que están muy cogidas, alcanzaron a hacerla. Recuerden que el ejercicio como tal no es calificable, pero sí se tiene en cuenta en la asistencia. Entonces, para una próxima ocasión, lo más importante es que lo intenten, no que lo tengan perfecto. Obviamente, que lo tengan bueno ya va a impactar en su conocimiento personal. Pero lo importante es que marquen, o sea, que lo suban para que eso les pueda contar como asistencia y puedan tener pues como tal el certificado del curso. Ya está viendo mi pantalla. Sí, profe, ya se ve. Listo, entonces vamos a realizar rápidamente el ejercicio. Como les decía, ¿esto en qué consistía? Es una base de datos de un pueblo con 1.000 habitantes en el cual se está desplegando un plan de vacunación contra el COVID. Entonces acá tenemos cédula, estrato, edad, enfermedades de base, si se ha contagiado antes, el tipo de EPS que tiene, el costo de la vacuna y una fecha de un examen, de un primer examen y un segundo examen. Entonces lo primero que nos planteaban acá era, estime cuántas personas hay en cada nivel de prioridad, y el nivel de prioridad está basado en esto. Entonces, el 1 mayores de 80, 2 mayores de 60, 3 entre 40 y 60, y urgentes son mayores de 60 años, con enfermedades de base y contagio previo. Entonces, lo que había que hacer era aplicar formato condicional, primero que todo, sobre la edad. Entonces, sobre este rango de edad, lo que haríamos era que nos íbamos a formato condicional y empezábamos con es mayor que, y en este caso poníamos, perdón, ¿cuál era la primera Profe, restricción? disculpa, Dígame. ya estás trabajando en Excel. Sí, no se está viendo en este momento, ¿qué? La transmisión, sí, se está viendo la pantalla, la transmisión de Microsoft Teams. Ok, ven, yo trato de salirme acá. Voy a dejar de compartir un momento, Liz. Ahora vuelvo a compartir. Listo. Ya sí se está viendo el Excel. Alguien que me confirme, por favor. No, profe, no, no se ve nada. No se ve nada. Pero como decía. Ok. En este momento se ve la pantalla de Teams. No, profe, no se ve ninguno. No se está viendo. Disculpen la falla técnica. En este momento sí se ve. Alguien que me confirme por el chat, por favor. Sí, se ve la pantalla de Teams. Y si me voy a Excel en este momento. Excel lo veo, pero está minimizado, solamente se ve la pantalla de Teams. Y en ese momento, nada.
Negativo, profe. Creo que se pasa. Deme un minuto, por favor. Voy a intentarlo nuevamente. Ahora sí se está viendo, ¿no? A ver, yo miro en el chat que... Sí se ve. Alguien que me confirme si se está viendo el Excel completo, porfa. Por el chat o que me hable. Sí, señora, listo, listo. Bueno, ya estamos bien. Entonces, lo que les decía, primero lo que hay que hacer es un formato condicional sobre la columna de edades para empezar a diferenciar entre los rangos de edades. Entonces, primero está mayor que 80, lo voy a dejar así. Si tengo un entre, es decir, mayor que, en este caso, mayor de 59, entre 59 y 80. Y lo voy a poner con un verde. Ahí mismo, con un entre 39 y 60. Y bueno, creo que aquí estoy desfasado por un año, pero al caso. Y menores que 39. Pero esperen, ahí no le apliqué el formato. Voy a volver a hacerlo. Listo, ahí voy. Entre 40 y 60, perdón. 40 y 60. Démosle un amarillo. Y menores que 40 con un azul. Listo, perfecto. Y acá voy a filtrar de una vez o a condicionar de una vez. A diferenciar si tienen enfermedades de base o si se han contagiado antes. Es decir, un texto que contiene, en este caso, un sí, lo voy a dejar así como rojo y el otro lo voy a dejar así. Ok. Entonces, listo. Estime cuántas personas hay en cada nivel de prioridad. Entonces, en el urgente, recuerden que son. Bueno, aquí le voy a poner un filtro.
Y aquí voy a empezar a programar por prioridad. Entonces, lo que podemos hacer acá es ordenar por colores, digamos los rojos primero. Ya que está cogiendo aquí todo. ¿Qué estoy haciendo? Espérame un momentico. Porque me está cogiendo todo. Datos. No. Listo, aquí sí me dio. Entonces estoy filtrando primero por edad. Y a su vez, por Dios. Listo, estoy filtrando por edad. Y a su vez voy a filtrar los que me digan que sí, es decir, los que tengan enfermedades de base y los que estén contagiados. Aquí que voy a estimar los urgentes. Entonces recuerden, son los mayores de 60, es decir, van a ser todo este número de personas. No, esperen, acá me equivoqué. Acá sí sería ordenar. Bueno, en este caso, a ver, cojamos los del primer grupo. Es decir, los de prioridad 1 mayores de 80 años. Son 227 personas. En este caso. Entonces acá 227. Después, mayores de 60, es decir, los que están con color verde. En este caso, son 263. Y para el nivel 3, es decir, entre 40 y 60 años, sería entonces filtrar por amarillo. Y tenemos el total. Es decir, 257 personas. 257. Ya para nombrar los urgentes, entonces podríamos acá sacar, sería ordenar de mayor a menor, pero no entiendo por qué no me está dejando. No entiendo por qué me está cogiendo esto.
Datos del... Bueno, ya en este caso, aquí sí me lo leyó. Y aquí voy a filtrar por color, que sean sí y sí. Es decir, los mayores de 60 y que tengan previa enfermedad. Es decir, desde este nivel hasta arriba van a ser las personas urgentes. Es decir, 101 en este caso. Momento. Listo, 101. Esas serían las personas urgentes. Entonces después me decía, calcule el valor de vacunación en los niveles, en los niveles de prioridad antes mencionados. Pues aquí simplemente lo voy a hacer solo con un ejemplo. Lo que había que coger era, por ejemplo, coger los que estaban en una sola. A ver, que atrás no me la va a volver a dar. Es decir, serían coger estos que están acá. Estos son los correspondientes. Está acá. Pero entonces no habría que poner esta parte de acá, sino que simplemente habría que coger el precio de la vacuna. Entonces sería eso, 23 millones, 23.000. ¿Se entiende? ¿Sí o qué? 23 millones, 23.000, bueno, algo. Luego me decían, calcule el valor que tuvo o tendrá a realizar los exámenes en los siguientes lapsos. Mes, semana, este mes, mes siguiente. Es decir, aquí me están pidiendo un formato condicional sobre, sobre las fechas. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es, por ejemplo, para el caso de esta semana, voy a poner una fecha, pongo esta semana y que me los pueda poner en rojo. Aquí no me va a coger porque estaba también cogiendo el encabezado, entonces como si no tuviera sentido. Y aquí cojo una fecha, digamos el mes pasado, las pongo en rojo. Y lo que me está diciendo es, calcule el valor que tuvo o tendrá a realizar los exámenes en los siguientes lapsos. Entonces, ¿el valor cuál sería? Sería yo filtrar acá, es decir, yo poner un filtro. Y filtrar acá por color. Y el número de personas que me saque, es decir, 111, yo lo multiplicaría por el valor, por el costo del examen. Entonces 111 por este costo de acá me da 5 millones.
Y para el mes siguiente, es decir, lo que va a ser sobre el examen 2, entonces lo mismo. Cojo el formato, pero esta vez aplico una fecha para el mes siguiente. Y le voy para insertar un filtro. Aquí en este. Disculpe. Aquí sí me está cogiendo ya. Bueno, en conclusión, el mes siguiente se van a hacer 126 pruebas. Y eso lo volvería pues a multiplicar por el valor de las pruebas. Entonces, que va a ser como muy parecido. Ya lo que había que hacer con lo de las EPS era simplemente yo coger acá este rango y lo que iba a hacer era un formato condicional por un texto que contiene, digamos, por ejemplo, sysben, no, sysben no, digamos sanitas. Y después de eso, pues yo filtraba por sanitas, por el mismo color. Y teniendo en cuenta este número de personas, que son en este caso 208, entonces simplemente la fórmula sería más 208 personas que fueron por Sanitas, por lo que vale la vacuna, es decir, 124.654, y por lo que tiene que pagar Sanitas, que en este caso sería el 0,3%, el 30%, perdón. Y en este caso, Sanitas tendría que pagar 7.700.000. ¿Queda claro todo lo que había que hacer acá en este ejercicio? Listo. Ya entonces lo que les decía, esta cara muy, muy fácil, simplemente lo que nos pedían era utilizar validación de datos para restringir la entrada de datos. Entonces acá simplemente lo que yo tenía que hacer era irme a validación de datos y empezar a restringir de manera que me quedara coherente con el encabezado. Entonces, digamos nombre, yo podía poner un nombre que me dijiste una entrada, digamos, a 20 caracteres. Entonces yo le puedo dar ahí, no sé, Hugo. Por ejemplo, aquí en género es lo que yo les decía. En género yo lo que iba a hacer era una validación de datos y lo ideal sería entonces poner una lista donde yo pudiera poner dos opciones, entonces femenino o masculino. Y me iba a generar la lista. En una edad, yo lo que tenía que poner era un número entero, el cual el mínimo iba a ser 1 y el máximo, pongámosle, no sé, 100, por decir que esa es la máxima. Entonces yo intentaba meter 200, el programa no me iba a dejar. La cédula funciona también con números enteros, pero eso ya sería pues entre el rango que uno quisiera darle. Y la fecha de expedición, que es digamos como lo único diferente, es validación de datos. Y sería una fecha entonces digamos entre
el 1 de enero, y estamos poniendo a 100 años, sería entonces, digamos, 1920 hasta el 1 de enero 2002, más o menos, pues, si no, no tendría la cédula. Y entonces veamos que si yo intento de pronto meter 1 de enero del año 1500, pues no me va a dejar. Asimismo, si lo meto una fecha de expedición, digamos, del 2010. En este caso, pues no tiene como mucho sentido. Bueno, y la ocupación, aquí teníamos que hacer lo mismo, o sea, era el mismo, podíamos copiar el mismo formato de acá, y acá ya nos debería quedar entonces, que si yo voy a... Qué pena interrumpirte. Estás en la hoja número 1. Pues, estás mostrando solamente la hoja número 1. Ay, otra vez, no puede ser. O sea, estoy en formato condicional todavía. Exactamente, profe. ¿Qué estará pasando, pues? Voy a dejar de compartir otra vez. Qué pena, muchachos, pero cosas que salen de las manos. Confirme, porfa, si ya se cambió. Sí, profe, ahí ya te dio. Listo, entonces, tengo una pregunta. ¿No se vio nada de esta hoja? No, señor. Dios mío. Bueno, lo voy a hacer rápido otra vez. Aquí lo que tenía que hacer era restringir cada ingreso de celdas o de datos de acuerdo a que fuera coherente con el encabezado. Entonces, digamos acá en nombre, yo lo único que tenía que hacer era restringirlo a una longitud de texto. ¿Dónde yo lo puse? Entre 1 y 20 máximo. Entonces, por ejemplo, si alguien iba a poner un nombre, digamos, de más de 20, no sé, en este caso, pues no lo va a dejar, ¿cierto? Ya en género lo que yo hice fue que hice una validación de datos, pero por lista, y puse femenino y masculino. Por edad sería un número entero entre 1 y 100. Es decir, que si yo pongo 200 acá, no me lo va a sacar. Lo mismo la cédula y la fecha de expedición, pues yo simplemente lo que hice fue, digamos, una fecha entre 1920, teniendo en cuenta pues que la persona más vieja tendría alrededor de 100 años, y digamos que voy a poner una de 2020, que sería pues como lo más antes. Y entonces vemos que si yo meto el 1 de enero de 2025, pues no me va a dejar ingresar. Ocupación también sería con lo mismo. Ocupación también sería con lo mismo del nombre, o con una lista donde yo pongo varias opciones, y los ingresos anuales pues serían números mayores que cero, obviamente enteros. Qué pena, muchachos, voy volando porque en realidad perdí mucho tiempo pues como haciendo esos ajustes. Entonces acá miren lo que me pedía. Es que se pedía un número de... Se pedían, se pedían calcular el total del año en sumatoria de ventas y de promedio por cada persona y mensual. Pero para eso me recomendaban que yo usara asignación de nombres. Entonces miren lo que yo podía hacer. Cogía toda esta hilera y le asignaba un nombre, es decir, Daya, y cogía esto y le asignaba otro nombre, es decir, enero. Yo simplemente entonces lo que iba a hacer era una sumatoria, y en este caso pues entonces yo pondría enero de una vez, y en este caso yo pondría entonces suma de Diana. No puse Diana, sino Daya. Y así mismo con el promedio, o sea, sería si no coger esto, pero en vez de suma, pues que fuera un promedio.
y ya me lo iba a sacar, listo. Y recuerden que eso pues normalmente es en pesos. Y ya lo otro que tenía que hacer era, luego de sacar ese es el promedio de cada persona, entonces yo lo que podía hacer era coger el producto a que los vendían Carlos, Estela, Mario y Adrián y sumarlo. Es decir, sumar esto más Estela, no, sí, Estela más Mario, es decir, acá, y Adrián. O sea, serían eso. Obviamente, pues después de yo tener los datos. O también podía sacarlo de la manera de promedio y empezaba aquí entonces. Diana, más promedio de Estela. Si lo tuviera, pues recuerden que simplemente estoy rondeando por encima. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con este ejercicio? Profe, no se te ve la otra hoja. Ay, no puede ser, pero ¿por qué está pasando? Se te está congelando. Pero estoy en validación de datos o reasignación de nombre. Validación de datos. ¿Qué me está pasando? Muchachos, qué pena. Creo que me va a tocar volver a grabar para que esto quede bien. Ahí sí se ve ya lo de reasignación. Sí, profe. Bueno, lo que les estaba diciendo es que yo cogí toda esta hilera y la reasigné y miren que le llamé Daya, o en este caso pues Diana. Y lo que yo hacía después era que sumaba, pero en vez de yo empezar a sumar celda por celda, es decir, de todo esto o de sumar una por una, yo simplemente voy a meter acá Daya o Diana y me iba a sacar aquí el total, ¿cierto? Y así mismo con el promedio al año de ventas. Y luego lo que yo iba a hacer era simplemente a sumar los promedios de las personas que me pedían por grupo, es decir, el promedio de productos que eran los que vendían Carlos, Estela, Mario y Adrián, y el B sería el resto. Voy a pasar de hoja, por favor avísenme si se congela. Ya estoy en la otra hoja. Oh, va bien, profe, va bien. Listo, ahí sí me cogió. Qué pena, muchachos. Bueno, aquí yo lo que tenía que hacer era, me pedían, una empresa hizo un pronóstico de ventas mensuales para el año siguiente y estimó una participación porcentual de cada producto, es decir, el producto 1 iba a venderse en un 18%, el producto 2 en un 23%, etcétera, etcétera. Y me están diciendo que la empresa mantiene una ganancia fija de cada producto de $30. Y además se tiene una estimación de la variación de la tasa de cambio de dólar por mes. Es decir, tenemos estos datos que son pronóstico de ventas a mensual. Tenemos el porcentaje de cada producto de participación. Una ganancia fija por producto en dólares de 30 y una tasa representativa del dólar que también sería pues como una estimación mensual para el otro año. Entonces lo que me pedían era que mediante las referencias relativas, mixtas y absolutas, yo pueda determinar las ventas para cada producto en cada mes y calcular el total. Entonces simplemente aquí yo lo que tenía que hacer era coger el 18% por la unidad, el número de unidades que vender en el mes por, bueno, ahí cogí el de dólares, por las unidades, vuelve y juega. Sería por lo que vale el dólar en ese mes y
por el número de unidades, ahora sí. Entonces, esto, yo sé que para el primer producto, para enero, y con esta tasa del dólar de 3.779, yo iba a ganar 12 millones de pesos. Pero entonces la idea era que yo solo corriendo una vez hacia acá, hacia abajo, y hacia la derecha me pudiera calcular todos de una vez. Entonces, yo para eso, ¿qué tengo que hacer? Empezar a jugar con lo de celdas relativas y absolutas. Entonces, miren, acá el producto 1, o sea, esta fila, yo lo que necesito que se me mueva es en cuanto a filas, pero no columnas. Entonces yo tengo que mantener fija la columna. ¿Sí o qué? Perdón, fija la fila. Entonces lo lograba de esta manera. Si yo lo que quiero es mantener las unidades en cuanto a columna, pero no a fila, entonces yo lo que tenía que hacer era que estas unidades yo las tenía que fijar respecto a columna. Luego, para yo saber que no se me moviera lo del dólar, tenía que fijarlas absolutamente. Y luego, las de abajo yo quería que se me movieran por fila, pero no por columna. Entonces, es decir, que me permanecieran igual que esta verde, es decir, fija con la columna. Y ahí entonces ya me debería dar lo que son los valores. Y ya luego lo que tenía que hacer entonces era hacer una sumatoria de toda la columna. Que me estaba... Ahí me cogí ya mismo. La sumatoria de toda la columna y desplegar. Asimismo, lo haría para este lado. Sería una suma de toda esta fila y relativamente bajo. Y ya simplemente lo que tenía que hacer era mirar el total mensual, que sería simplemente más, cojo acá por el mes y multiplico por el total de ventas, es decir, por la suma total o por la suma de esto. Y lo fijo. Ah, bueno, pero aquí no es no he dividido porque es porcentaje. En este caso, ya me tenía que aparecer si es en porcentaje o no lo que se vendió. Listo. ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, muchachos. En este momento pasé a la... ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, en este momento pasé a un PDF. ¿Todo bien? Sí, profe. Listo. Entonces, hoy lo que vamos a ver en lo que resta son las funciones financieras. Pues simplemente para que nos sirve las funciones financieras es para nosotros estimar respecto a inversiones, proyectos y también determinar un montón de funciones que los que manejan pues la parte pues de mercados y todo lo que tiene que ver con economía tienen pues ya como claro qué tipo de fórmulas uno utiliza para evaluar las inversiones. Entonces, acá lo que nos permiten estas funciones es organizar fácilmente el cálculo y administración de las finanzas. Claro, sirve tanto para personas como para grupos empresariales, como para grupos naturales. Y también nos ayudan a generar una contabilidad, digamos, de grandes datos y con menos errores. Entonces acá simplemente yo lo que hice es lo que hago siempre, que fue que depuré por las fórmulas que yo veo que más se usan o que más he usado. Y a partir de eso, entonces yo les generé unos ejemplos. Las vamos a ir explicando una a una, pero de una vez sobre el ejemplo. Ahora ya estoy parado sobre el ejemplo de esta clase. ¿Todo bien?
Estoy parado sobre un Excel, ¿lo están viendo? Sí, profe. Listo. Para el que quiera hacerlo, según la recomendación que me dieron la otra vez, está en la página, en el Moodle en este momento, se llama ejercicio clase 5, por si alguien lo quiere descargar e ir haciéndolo acá. Entonces, bueno, la primera que vamos a hacer es valor futuro. ¿Qué nos dice valor futuro? Valor futuro nos dice cuánto valdrá algo en un futuro que yo le ponga en unos periodos si tengo una tasa de interés y tengo una inversión inicial. Es decir, la plata que yo invierta en este momento a una tasa de rentabilidad, ¿cuánto me va a valer al final? Entonces, para esto voy a borrar los datos. Entonces, aquí me están diciendo, invierte 10 millones en un fondo gubernamental que rinde una tasa de 8.42 a 5 años. Es decir, el monto inicial serían 10 millones. Y los periodos, en este caso, serían 5. Entonces, lo que me están diciendo es que yo para utilizar esto, entonces miren lo que me va a pedir la fórmula. En este caso, la fórmula me va a pedir la tasa de rendimiento, es decir, 8.42. Me va a pedir el NPER, que es el número de periodos, es decir, 5. Lo otro que me va a pedir es un pago, o sea, es decir, si yo aparte de eso voy abonando, en este caso no, o sea que 0. Y lo otro que me puede pedir es el valor inicial, es decir, el BA. ¿Y el valor inicial cuál sería? Pues lo que yo voy a invertir, ¿sí o qué? Entonces me está diciendo, bueno, aquí es importante tener en cuenta los signos. Como yo, cuando hago una inversión, es como si saliera de mi bolsillo, o si yo la sacara pues debajo del colchón, esto siempre tiene que ir con un signo negativo, es decir, van a salir de mí. Esa es como la comprensión que hay ahí. Entonces, el monto final que yo tendría después de 5 años a una inversión a una tasa, perdón, de 8.42 y invirtiendo 10 millones serían 14 millones 981 mil. Es decir, mi ganancia sería de 4 millones 981 mil. Entonces, les voy a plantear este ejercicio de acá. Este es el que vamos a desarrollar, ¿sí o qué? ¿Qué sería? Están diciendo, usted invierte 15 millones en un fondo de empleados que le rinde una tasa de 6.5 anual, obviamente, y usted la va a dejar esa plata ahí durante 8 años. Y aparte, usted lo que va a hacer es cada año usted va a abonarle 1 millón a la cuenta. Usted no va a sacar, sino que usted va a invertir 1 millón y eso le va a seguir generando interés sobre la misma plata. Entonces, bueno, tenemos una tasa de interés del 6.5. Los periodos ya, el monto inicial serían 15 millones y el pago anual, es decir, lo que yo voy a aportar aparte sería, ¿cuánto? 1 millón. Listo, sería 1 millón de pesos. Entonces, para yo saber cuánto me va a quedar después de esos 8 años, entonces yo simplemente voy a coger el valor final o valor futuro. ¿De qué? De la tasa, 6.5. De los periodos, que son 8. El pago que yo voy a hacer mensual, perdón, anual, es decir, yo voy a aportar 1 millón de más. Y aparte, el valor actual, es decir, lo que yo voy a dar como monto inicial. Y me va a sacar 34 millones de pesos. Es decir, bueno, recuerden que acá esto sería negativo. Y en este caso también. Porque están saliendo de mi bolsillo. Y entonces simplemente, ¿cuál sería la ganancia que yo obtengo en este caso? Entonces sería 34 menos, o bueno, en este caso, bueno, lo voy a poner con menos, a ver qué me pasa. Menos lo que yo invertí, es decir, esto, menos 1 millón y por los periodos que yo invertí, es decir, 8 periodos por 8. Vamos a ver qué es lo que pasa. Miren acá, ¿cómo así? Tengo una ganancia de 57 millones.
Obviamente, porque tengo aquí los signos trucados. Entonces aquí yo lo que le tendría que dar es un paréntesis acá. Y aquí lo que voy a dar es sumar esto. Y acá le voy a dar un valor absoluto. Lo que hice ahí, o sea, que estos dos se me comportaran como un número positivo. Para que tenga sentido yo restarle lo que tengo al final sobre lo que invertí. Entonces ahí me da la ganancia. Mi ganancia en esos 8 años fueron 11.900.000. Les quedó claro, bastante útil, ¿cierto? Y muy fácil de aplicar. Miren la fórmula. Súper fácil. Ahora hay otra fórmula que es valor futuro, pero en plan. ¿Y por qué? Porque de pronto personas que conocen de finanzas se han dado cuenta que la tasa a la que normalmente rinden las inversiones va variando año a año, es decir, son muy pocas las tasas que se mantienen fijas. Entonces, normalmente lo que pasa es que año a año van variando, como se muestra aquí en el ejemplo. Entonces, miren lo que me están diciendo acá, voy a ahorrar. Entonces, miren lo que me están diciendo acá. Me están diciendo, usted compra una casa a 82 millones, que con una inversión pública, es decir, una carretera. ¿Qué quiere decir esto? Que usted compró un terrenito, una casa, digamos, en mal estado, abandonada, y el gobierno, el municipio, mejoró la calle o hizo una calle que le pasa ahí al lado. Entonces esa casa se va a empezar a valorizar mucho más agresivamente cuando pasen los años. Entonces lo que me dices, para el otro año se va a valorar un 0.5%. Pero miren que para 2029 esa casa ya va a estar valorada va a tener una valoración del 13%. Quiere decir que yo quiero saber entonces, si yo invierto esa casa que me vale 82 millones, entonces yo cuánto tendría después de 2, 4, 6, 8 años. Entonces, yo voy a coger, como les dije, el principal, es decir, el pago, y voy a poner la programación, es decir, esto que me sale acá. Entonces, como lo ven, mi valor futuro de la propiedad va a ser 119 millones. Entonces yo conseguí una ganancia por esperar esos 2, 4, 6, 8 años de 37 millones. Y hay quien dirá de pronto que es rentable o no es rentable. Y también que personas de pronto que les guste más la seguridad, entonces inviertan acá. Y uno también entonces puede empezar a jugar con esto. Ah, no, no son 82, sino 122 millones. Entonces miren que ya la ganancia también se va a ver ahí reflejada. Hagamos este ejemplo. Este ejemplo lo que me dice es, acá la ganancia, me dice, usted, usted compra una acción a 41.180 y la empresa pronostica que tendrá un crecimiento variable, el cual se muestra a continuación. Entonces, miren, usted compró esto el sábado 1 de enero de 2022. Perdón, la compró hoy. Al sábado 1 de enero de 2022, la acción va a haber crecido, o creció, perdón, un 0.45%. Pero con el paso del tiempo, miren que anualmente, ella va a crecer va a crecer hasta 5.4%. Entonces usted lo que tendría que estimar aquí es un valor futuro, ¿sí? Que en este caso sería entonces valor futuro plan, lo que le vale usted al principio, es decir, 45, y una programación, es decir, el crecimiento que ha tenido. Y aquí lo que me está diciendo es que usted, después de de ese número de años, la acción le va a valer 55.000. Es decir, ¿cuánto? Pues simplemente esta menos esta. Es decir, usted va a tener una ganancia de 9.000 pesos, de 9.889 pesos por acción. Entonces aquí lo que me están preguntando es, usted si quiere después de esos años haber ganado 25 millones, ¿usted cuántas acciones tendría que comprar? Pues entonces simplemente acá sería 25 millones dividido pues lo que va a ganar por cada acción. Y eso no está acá sino en general. Es decir,
para usted generar una ganancia de 25 millones, usted tiene que comprar 2.500 acciones. Y eso, y ve, y no lo puse acá, pero es interesante. ¿Y eso cuánto va a ser en inversión? 114 millones. Entonces, si usted quiere ganar 25 millones, entonces tiene que meter 114 millones y esperar que las tasas de rendimiento se comporten de acuerdo a la fecha. ¿Alguna pregunta sobre el valor futuro cuando es variable? Listo. Entonces, ahora, como hay valor futuro, que entonces yo voy a coger mi plata y la voy a estimar cuánto vale en un futuro, también existe valor presente. Y es que a partir de una tasa o de un valor que me den a mí, yo puedo estimar cuánto debería valer hoy ese valor de acuerdo a una tasa. Entonces, miren, por ejemplo, el ejercicio que me ponen. Dicen, si se estima que una casa se va a poder vender en 206 millones a lo largo de 3 años y a una tasa de 8.17%, entonces lo que me están pidiendo es cuánto vale actualmente. Entonces, miren, hoy voy a poner la fecha de hoy, jueves, y esto se va a entregar después de 3 años, es decir, en el 2024. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer esta fórmula? Bueno, aquí lo tenía sin el absoluto. Entonces sería EA, o valor actual, lo primero, la tasa, 8.17%. Después lo que me dicen es el número de periodos. En este caso yo lo quiero anual, me están diciendo después de 3 años, es decir, que yo puedo poner directamente 3. Me están pidiendo el pago. En este caso yo no voy a pagar mensualmente, o sea, yo no voy a aportarlo anualmente, perdón, es decir, mi pago es 0. Y me están pidiendo el valor futuro, es decir, yo cuánto tengo, o yo cuánto planeo vender eso en unos años. Entonces ahí me están diciendo, no, es que eso se va a poder vender en 206 millones. Y entonces, recuerden, como en un valor futuro, bueno, entonces aquí la fórmula sí está bien planteada. ¿Por qué? Porque me están diciendo, para usted ganarse 206 millones al vender esa casa, lo que hoy vale esa casa, o sea, lo que usted tendría que pagar son 162 millones. Y miren, entonces aquí que sí tiene sentido que esté en negativo. Lo que no tiene sentido que esté negativo porque va a ser algo que usted va a comprar. Pero lo que no tiene sentido es la ganancia. Porque yo estoy restando un negativo. Es decir, para que aquí tenga sentido, yo podría o aplicar el valor absoluto acá, que digamos es hacer esto, 43, o simplemente sumarlo y me dar lo mismo. Es decir, yo voy a ganar 43 millones de pesos. Entonces miren lo que me plantean acá. Vamos a llenarlo todo. Me dicen, se estima que luego de 10 años una empresa se va a poder vender en 1.200 millones teniendo en cuenta una tasa de crecimiento anual de 2.5%. Entonces usted puede interpretar esa tasa de crecimiento como la tasa pues de rendimiento de lo que van a hacer las ventas. Está pues como relacionado, aunque no necesariamente es así pues en todo proyecto. Entonces ustedes están diciendo, se va a vender en 1.200 millones. Y si yo la compro hoy, jueves 29 de abril, entonces el martes 29 de abril de 2031 me va a valer 1.200 millones a esta tasa. Entonces, ¿cuánto valdría eso hoy? Entonces, simplemente otra vez aplico la fórmula. Valor actual va a ser la tasa, el número de periodos, es decir, en este caso si es anual, son 10 años. El pago, es decir, yo en este caso tampoco voy a hacer pagos. Y el valor futuro, perdón, es decir, 1.200 millones. Perdón, aquí no lo cogí. 1.200 millones.
Entonces me están diciendo, eso vale 937.000. Y usted tendría una ganancia aproximada, entonces vuelve y juega, tendría que sumarlo, de 262 millones en 10 años. Y entonces lo que me están pidiendo aquí es un rango de inversión del 5%. Es decir, lo que yo quería decir con esto es, ¿cuál sería el rango para usted negociar ese precio entre 5%? Entonces sería simplemente por debajo restarle ese 5%, es decir, por 0.91. Por 0.95%. Y por arriba, es decir, por 1.05%. Es decir, si usted va a vender esto, usted le dice, no, es que con un margen de 5% en el intervalo, yo no le puedo bajar de 890 millones de esa empresa, ni le puedo cobrar más de 984 millones. Como tal, el promedio sería el valor actual, pero entonces ya usted podría decir, no, es que mi rango de negociación está entre esto y yo de ahí no me puedo bajar. ¿Alguna pregunta sobre esta fórmula? Ok, listo. Acá lo que yo tengo es un valor presente neto, que la diferencia entre el valor presente neto es que me lo va a calcular el valor en el presente, pero de acuerdo a un flujo de caja que yo tenga. Es decir, ya no va a ser algo, digamos, fijo, sino que yo voy a tener diferentes flujos de caja de acuerdo al periodo en el que esté. Entonces, por ejemplo, acá en este caso me están diciendo, usted invierte 58 millones en una máquina que da las ganancias que se muestran. Es decir, dependiendo de este mes, me da estas ganancias. Y a una tasa anual de 8.42. Entonces, usted para calcular el valor presente neto, vamos a hacerlo de una vez, es lo más fácil del mundo. Entonces va a coger la tasa a la que está y va a coger los valores incluyendo la inversión inicial, que debe estar en negativo, ya sabemos por qué, porque es algo que sale de nosotros. Y me va a decir que me va a dar un BPN de 10 millones. Es decir, después de usted, de este mes 36, es decir, después de 3 años, usted va a tener unas ganancias. ¿De cuánto? En este caso serían 10 millones. Entonces la gente va a decir, pero ¿cómo así? ¿No sería simplemente sumar esto y esto y que me da 241 millones? Pues no, o sea, lo que me está diciendo este BPN es que esa inversión es viable. Usted en el mes, porque miren que eso está por mes, va a tener un BPN de 10 millones, o sea, usted va a tener ganancias. Pero en este caso, digamos que si la inversión inicial no fuera 58, sino 580, pues miren lo que me va a pasar. Me va a decir que no, pues, o sea, que usted para esa fecha, usted no va a haber librado nada, sino que usted no puede invertir acá, porque le está dando un BPN negativo, es decir, un BPN positivo te va a decir que después de esos periodos vos vas a tener ganancias, pero un BPN negativo te va a decir que vos estás perdiendo plata y no sigas intentando. Entonces, lo que me estaban pidiendo, por ejemplo, acá, es que este es otro tipo de VPN. Entonces, miren lo que pasa acá. Acá puede ser, miren que acá siempre va como que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y de un momento a otro, es decir, después del año, yo empiezo a ganar fijo 10 millones. Mientras que acá lo que me están diciendo es que usted, dependiendo del mes, porque esto es mensual, usted va a tener entradas buenas y otras mejores, otras peores. Entonces esto va a ser variable. Entonces aquí ya va a ser muy diferente el trato porque miren lo que me va a pedir. Primero que todo, la tasa. Es decir, la tasa representativa, que en este caso pues sería lo mismo. Y me está pidiendo entonces los rangos y me está pidiendo las fechas. Esto sí necesita fechas. Miren que me lo está pidiendo acá las fechas. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba tratando de decir acá? Que usted invierte, en este caso, 1 millón. Aquí tenía un valor trocado. Es 1 millón.
a una tasa de 7%, que le da los siguientes ahorros, es decir, esto es un purificador de agua, usted le va a dar unos ahorros por no tener que comprar agua pues para tomar, sino que esto se lo va a purificar. Y después de ahí, usted a los 14 meses lo vende a la mitad. Es decir, después de usted usarlo estos 14 meses, se lo va a vender a la mitad. ¿Y la mitad sería cuánto? Pues 500.000 pesos. Entonces, esto lo que me está diciendo, el BPN me está dando negativo, ¿cierto? Lo que me quiere decir que eso para usted no es rentable hacer esa inversión. Entonces, digamos, para usted, ¿desde cuándo podría ser rentable eso? Entonces, usted ya empieza a jugar con eso, ¿sí o qué? Ah, no, digamos que yo no invertí 1.000.000, sino que el purificador ya vale, que puse 2.000.000, sino que vale 200.000. Pues miren, aquí todavía estás en rojo, estás en negativo. Quiere decir que usted no puede dar 200.000. Ah, no, que me voy a bajar a 100.000 entonces. Miren que aquí ya empezó a dar ganancias, ¿sí o qué? Pero, entonces usted ya tendría que empezar a determinar a partir de cuánto usted podría dar. Yo lo tenía ahí marcado como 140.000. Miren que a partir acá de 140.000 hay ganancia, pero no hay nada. Es decir, yo lo mínimo, o más bien lo máximo que podría dar sería por estos lados. 130, 140. Voy a ver cuánto me da con 130. Bueno, aquí ya. Ven que si yo le doy 150.000, ya no empieza a ser rentable esta inversión. O sea que el ideal está entre 140 y 150.000. Ya sería pues cuestión de uno ponerse a mirar. Pero entonces usted diría, no, es que yo lo máximo que voy a dar por un purificador de agua, y que me dé estos ahorros mensuales y que lo pueda vender al final por 70.000 pesos. Definitivamente van a ser 140.000 pesos. Eso por ese lado. Luego está uno de los más usados, que es la TIR, o la tasa interna de retorno. Y esto lo que me estima es un porcentaje, me da una estimación porcentual a partir desde cuando mi proyecto empieza a ser rentable. Es decir, cuando yo tengo la TIR, lo que va a hacer es la tasa máxima que puede tener, que la tasa mínima, perdón, que debería tener mi proyecto para que sea rentable, y comparándolo con otro tipo de inversiones. Digamos, en este caso, hay dos tipos de tasa de TIR. Está la tasa interna de retorno, que es para ver cuándo se modifica, cuándo se paga solo, y la modificada es cuando usted coge las ganancias que le están dando por periodo y reinvierte. Es decir, yo cojo lo que me está dando y lo monto, digamos, ya sea en un CDT, en lo que sea. En este caso, pues, digamos, no tiene sentido porque es muy poco, pero ya saben que los valores es lo de menos. Lo que importa es como la lógica con la que uno trabaja. Entonces, aquí me están diciendo, por ejemplo, suponga que usted invierte 3 millones en un panel solar a una tasa anual del 18% y una de reinversión de 9.71%. Es decir, después de que usted le empiece a generar ganancias, usted invierte lo que le da en un lugar o en otro negocio que le da 9.71%. Entonces, miren cómo es de fácil la TIR. Simplemente yo voy a coger la tasa, vamos a hacerlo desde el principio. En este caso sería coger todos los valores desde la inversión inicial, que me vale 3 millones, hasta el ahorro en el mes 36. Y, bueno, en este caso es la TIR sola. Es decir, si yo no cojo la plata y la vuelvo a reinvertir al mes 36, eso simplemente no se ha pagado. Es decir, me está dando pérdida. Entonces yo tendría o que seguir aumentando el mes para que se pudiera pagar, o simplemente rebajar la inversión inicial. Y en este caso, la TIR modificada, miren que en este caso sería esto. Serían, primero que todos los valores, que serían los mismos. Pero entonces él me va a pedir una tasa de financiamiento, es decir, con lo que yo entré con la deuda, y me va a pedir una tasa de reinversión, es decir, lo que yo voy a coger y lo voy a meter al negocio. Pero es importante tener en cuenta acá el formato de los periodos, porque miren qué pasa si yo lo doy así.
Aquí me está diciendo que esto es rentable en esos meses. Poco rentable, pero es rentable porque me está dando positivo. Pero si uno se pone a analizar, esta tasa, este interés y esta tasa de inversión son anuales. Y yo aquí lo estoy trabajando por mes. Entonces acá hay un error. Yo tengo que dividir estas tasas para que me queden en las mismas unidades. Es decir, dividirlo por 12. Y me va a parecer entonces que, oh sorpresa, el proyecto no es rentable hasta ese momento. ¿Cómo yo puedo empezar a variar? Entonces, no, yo voy a cambiar aquí la inversión definitivamente. Yo por ese panel solar, entonces, si te doy 1.000.000, ¿qué pasa? Mira que todavía sigue siendo, no es rentable, o sea, y así yo vuelvo a meter eso a una inversión de otro lado. Entonces yo te digo, no, definitivamente, yo te voy a dar entonces 500.000 pesos. Y entonces a partir de cierto número, digamos 500.000, ya empieza a ser rentable, ¿sí o qué? Pero entonces esto es importante para uno saber dónde tiene que invertir y dónde no. Y fíjense que en este caso, digamos, la TIR, en el caso de 3 millones, miren que en este caso siempre va a ser mejor la TIR modificada que la TIR, porque como son valores negativos, pues en este caso. Entonces miren que o sea, la conclusión que me está diciendo es que es mejor yo coger la plata que me está llegando y volverla a invertir en otro negocio, lo que sea. Listo, entonces acá nos plantean un ejemplo, vamos a borrar acá. Me están dando las mismas tasas de inversión anual e interés anual. Perdón, de tasa de reinversión e interés anual. Entonces me están diciendo, usted invierte 32 millones en un carro cuyos gastos son variables entre 900.000 y 1.300.000 y las ventas son el 10% más de los gastos. O sea, déjenme tratar esto acá, como si estuviera en cero. Entonces lo que me están diciendo, los gastos son variables entre 900.000 y 1.300.000, es decir, yo pudiera meter un aleatorio entre 900.000 y 1.300.000. Y lo que voy a hacer es que las ventas van a ser 10% más, o sea, usted va a tener un margen de ganancia de 10% por 1.1. Y vamos a desplazar eso hacia abajo. Y entonces aquí quedarían las ganancias en esta columna, sino que no las marqué. Pero estas serían las ganancias. ¿Por qué? Porque estoy restando ventas o lo que vendí en bruto menos los gastos. O sea que estas columnas de acá son la ganancia. Entonces a mí lo que me están diciendo es, ¿cuál sería la TIR en este caso? Bueno, ustedes acá lo que tienen que hacer, como está en aleatorio, recuerden que aleatorio es una función anidada, es decir, que si yo meto por acá otro valor, miren que me cambia, me vuelve a cambiar. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es, cojo los números y para este ejemplo, que ya me salieron aleatorios, los voy a pegar otra vez como números. Y ya miren que no se me van a mover, sino que ya me sale pues una representación de lo que serían aleatorios. Y me está diciendo, mira, estas van a ser tus ganancias. Entonces, ¿cuál sería la TIR ahí en este caso? Entonces sería la TIR no modificada sería coger todos los valores, incluyendo la inversión, 32 millones, y me va a sacar de una vez. Es decir, mira que definitivamente la TIR en este caso va a ser negativa. Y si vos coges la TIR modificada, vas a coger los valores de nuevo. Vas a coger una tasa de financiamiento, eso está en mes, entonces no vamos a cometer el mismo error de una vez por 12.
y tenés una tasa de reinversión que también sería mensual, es decir, por 12. Entonces miren qué nos quiere decir este ejemplo, que si yo pudiera reinvertir lo que me estoy ganando en otro negocio que anualmente me da 9.71%, esto sí sería rentable, pero de otra forma no. Entonces yo aquí, para que de ambas maneras, o sea, sin yo tener que mover la plata, sea rentable, yo cómo podría entonces asegurar eso. Entonces una sería, pues hombre, que la inversión sea más barata, digamos, no sé, 20 millones. Entonces miren que en este caso tiende a subir, ¿sí o qué? Tiende a subir la inversión. Pero miren que de todas maneras, miren pues lo poco que cambia, o sea, baja muy poquito. Entonces, para mí el camino no sería este, para mí el camino sería que las ventas sean mucho mayores. Entonces yo podría decir, ah, no, definitivamente, que las ventas sean más o menos el 50. ¿Y si me la está cogiendo, no? Que las ventas sean, digamos, el 1.5 de los gastos, es decir, el 0.50. Y miren que si yo entonces lo muevo, entonces esto ya sí empieza a ser mucho más rentable de acuerdo pues a los años en los que yo me muevo. ¿Alguna duda respecto a las fórmulas de tasa interna de retorno? La verdad es que el valor presente neto y las tasas internas de retorno tienden a ser de las que más se usan a la hora de uno invertir y que son complementarias. Es decir, para yo saber que un proyecto es bueno, entonces el valor presente neto tiene que ser positivo, mayor que cero, y la tasa interna de retorno debería ser mayor a otro negocio que exista en el mercado. Es decir, miren que por ejemplo aquí la tasa de reinversión, que digamos, pongamos un ejemplo, propiedad raíz, que es digamos de lo más rentable que hay. Entonces en este caso vos podrías decir, no, pero es que si yo meto esos 32 a propiedad raíz, ya sea comprar una casa en compañía y luego venderla, contra yo comprar un carro y que me ofrezca estas condiciones, no, yo prefiero invertirla ya en una propiedad raíz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda respecto a eso? Listo. Vámonos entonces con los pagos. Los pagos es una de las más fáciles, perdón, y a mi manera de ver, una de las más útiles, porque es algo muy simple y es algo con lo que todos nos vemos enfrentados todos los días. Entonces, digamos, un ejemplo, usted solicita un préstamo de 110 millones a una tasa de 9.85% y usted planea que lo va a pagar en 15 años. Entonces aquí la pregunta que usted se hace es, ¿cuánto me tocaría a mí pagar anualmente? Entonces, digamos, la tasa fija, o al menos lo que usted va a comprar, aquí no debería ser tasa fija, sino préstamo. Entonces, no, bueno. En este caso sí tendría que ser tasa fija, porque no es el préstamo, sino la tasa. Entonces, la tasa fija, 9.85%, es a lo que le está prestando el banco. Aunque normalmente creo que es, no sé, como un 17% para vivienda, no sé cuánto es la verdad. Y usted lo quiere pagar en un plazo de 15 años. Entonces usted va a poner 15. Y el costo, que es lo que le van a prestar a usted para su casita, son 110 millones. Entonces, para usted saber el pago anual que usted debería dar para cumplir con su casa, entonces es pago, la tasa, el número de periodos, en este caso 15, y valor actual. Ah, qué bacano que vi eso, que de pronto no lo había visto.
Miren que, por ejemplo, Excel en algunas fórmulas tiene otros complementos que están como entre llaves. Lo que quieren decir esas llaves es que no son obligatorios que usted las ponga en la fórmula. Es decir, si usted no las pone, igual se lo va a calcular. Pero que si usted quiere ser más preciso, o sea, si usted quiere darle algo más realista o quiere ser más preciso con los datos, usted de todas maneras puede seguir, miren que copiando acá, eso sería el valor futuro, es decir, cuánto valdría la casa en unos años. Y él le va a calcular eso mucho más preciso. Entonces, cuidado con estas fórmulas. Los otros complementos que tienen entre llave son otro tipo de valores que usted va a poder adicionar y que la fórmula le va a quedar más exacta. Entonces, en este caso, los pagos que vos tendrías que hacer anuales serían 14.338.000, de 14.338.000. Y recuerden que esto funciona, si mal no estoy, primero tú pagas el interés y después empiezas a pagar la casa. Entonces, si tú te pones a ver esto, 14 por 15, ya tú todo lo que estás pagando de más. Mira, estás pagando casi el doble a 15 años. O sea, esta tasa es de verdad muy engañosa. Tú lo que en realidad estarías pagando por tu casa son 215 millones. Y entonces aquí simplemente lo que me planteaba el ejercicio era que no lo iba a coger esta vez. Digamos, cambiemos acá el valor solo como para no tener eso en la cabeza. La casa me va a valer 205 millones. Es decir, acá, 205. Entonces, miren acá la diferencia. ¿Usted cómo lo quiere, cómo lo quisiera pagar? ¿Con interés anual o con interés mensual? Entonces, miren lo que pasa acá. Si yo voy a hacer, o sea, paréntesis, si tú quieres pagarlo en pagos mensuales, entonces tú lo que vas a hacer es, coges la tasa fija por año y la divides entre 12. Eso te va a dar la tasa fija mensual. Y entonces el plazo, como ya no estamos hablando de 15 años, sino de meses, entonces vos vas a coger el plazo de 15 años y vas a dar lo contrario, o sea, lo vas a multiplicar por 2. Mira la diferencia acá. Si tú te pones a ver, listo, yo entonces al mes tendría que dar 2.184.000. Pero entonces cuando tú te pones a analizar esto por los 12 meses al año, mira que tú estás pagando, por así decirlo, menos plata. Es decir, es como si a ti como si conveniera más uno pagar mensual sobre la misma tasa dividido en los meses. Al final me resulta mejor yo dar cuotas mensuales. ¿Por qué? Por el interés compuesto, porque como les dije, uno en una deuda, al menos con cierto tipo de entidades, uno lo primero que va pagando es el interés. Entonces, como tú vas a hacer pagos con el que estás haciendo 12 pagos, entonces tú de alguna manera estarías reduciendo el pago total de lo que te va a valer. Y si tú te pones a ver, al final de pagar tu casita, sería antes de acá. Estoy aquí haciéndoles absoluto para poder sumar negativos, para poder restar negativos. Es decir, vos vas a tener un ahorro de 7.600.000, que a mi manera de ver, pues no es cualquier cosa. Entonces, cuando vayan a hacer préstamos, miren las opciones que hay, si es a un interés anual o a un interés mensual, y asimismo los pagos, que pueden haber diferencias en cuanto a esto. ¿Alguna pregunta respecto a la fórmula de pagos?
Listo. Vamos entonces con otra que son las tasas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a centrarnos acá en este primero. A veces cuando tú vas a hacer una compra donde te lo dan de contado o te dicen, puedes pagar tantas cuotas a este precio. Entonces, miren a dónde va ese engaño. Aquí me están ofreciendo comprar un PC, un computador, de 1.400.000 pesos y me dan la opción de pagarlo a 24 cuotas de 92.000. Entonces, vamos a borrar todo. Pues listo. Precio de contado, es decir, lo que yo pagaría de una vez. Es 1.400.000, recuerden, negativo porque me está saliendo de mi bolsillo. Y vamos a compararlo, cómo sería la tasa si yo lo pago a cuotas. Entonces me están diciendo a 24 cuotas, es decir, 2 años, y con un aporte mensual de 92.000, ¿cómo sería entonces la tasa anual? Entonces sería tasa, la fórmula de tasa, y me está diciendo, entonces, el número de periodos, 24. Bueno, creo que aquí lo estoy haciendo al revés. Es primero la mensual porque estamos trabajando en meses. Ya después sí podemos estimar la anual para que vean la diferencia. Entonces, otra vez acá, tasa. Número de periodos, 24 meses. El pago que yo estoy haciendo serían 92.000 al mes. Y el valor actual, es decir, el valor que yo pagaría de contado, ¿cuánto me está valiendo actualmente? Entonces, miren lo que me está yendo, una tasa mensual de 4%. Uno dice, no, pues esto no es nada. No, 4%. Pero recuerden que es mensual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la tasa realmente al año va a ser 48.2%. Es decir, casi la mitad del producto lo estás pagando solo en intereses. Entonces, por eso es que para muchas empresas pues, de comercio sale tan rentable poderte ofrecer pues un crédito a cuotas, porque miren que ellos ofrecen una ganancia muy grande. Y si uno se pone a pensar, no, pues que 92, cuotas de 92.000 pesos, no, eso no es nada, pero miren que a la larga uno todo lo que está pagando. Que no sería esto. Listo, entonces aquí me están diciendo otro ejemplo que es lo mismo, pero aquí es un poquito de pronto más exagerado. Entonces me están diciendo, te ofrecen comprar un televisor, el último televisor, a 5 millones y te dan la opción de pagarlo a 12 cuotas de 750.000 cada una. Entonces, ¿cómo serían los cálculos acá? Inversión inicial o precio de contado, 5 millones. Me están ofreciendo a 12 cuotas. Y el aporte que yo tendría que dar mensual son 750.000 pesos. Entonces, ¿cuál sería la tasa mensual? Vuelve y juega. Tasa, número de periodos, 12. El aporte mensual, en este caso 750.000. Y el valor actual, lo que costaría yo pagando de una vez. Miren esto, o sea, una tasa mensual del 10.4%. Y yo la meto una tasa anual, ¿cuánto sería eso? 125. Básicamente lo que esto te está diciendo es que vos cuando termines vas a estar pagando más del doble por este producto. Y tiene sentido. ¿Alguna pregunta pues de acuerdo a esto de la tasa? Listo. También hay otro que se llama tasa efectiva, que si ustedes han pues tratado con todo lo de los préstamos y todo, ven que lo que realmente uno maneja es una tasa efectiva,
que lo que le están diciendo es realmente usted cuánto está pagando, ya sea tasa efectiva anual o tasa efectiva mensual. Entonces, este ejemplo, que es un CDT, entonces miren la diferencia acá, que me están diciendo, no, un CDT dan 6.5, te dan 6.5 de interés anual y un 5 mensual. Entonces, ¿cuál es la cosa? Ay, bueno, esto va en porcentaje. Más 5 y 5. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que una vez tiende a pensar que, hombre, ¿no será mejor yo coger mi plata y mes a mes que me dan 5%, la saco y la vuelvo a meter al CDT, la saco y la vuelvo a meter al CDT? Uno a veces tiene que pensar en eso, ¿no? Claro, uno a la hora de invertir, uno mira qué le conviene más a uno. Pero entonces, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Que eso a veces tiende a ser engañoso. Entonces, miren que, por ejemplo, cuando ustedes calculan la tasa efectiva, entonces miren lo que le está pidiendo. La tasa nominal y el número de periodos por año. Es decir, en este caso, 5% por 12 periodos. Entonces, miren, la tasa realmente efectiva que vos vas a tener al año es de 5.1%. O sea, vos lo que te conviene es dar esa plata al año, así no la puedas sacar. Conviene mucho más que yo estar cogiendo la plata mes a mes y sacándola y vuelvo a meter. Es decir, yo tengo 10 millones y después de un mes eso me va a generar el 0.5%. Bueno, hagámoslo así. Lo que lo voy a hacer es de aquí a programarlo. 1 por 1 más una casilla que voy a poner acá y que la voy a fijar. Entonces, efectiva anualmente, entonces tú ya empezarías a correr así. Y esta me va a coger esta es el de acá. Entonces tú ya te podrías empezar a mover. Aquí sí me está cogiendo lo que... Sí. Es que espera. Aquí no me está cogiendo 10 millones, sino 100 millones. Ah, no, 1.050.000. ¿Por qué? Ah, porque esto ya me aplicó de una vez, sí. Es decir, estas van a ser las ganancias que uno obtendría, ¿sí? Ok, tiene sentido. Es decir, pero aquí no se... Me está aplicando... Ah, aquí me troqué de signo, no es por más, sino más y... No, aquí sí sería así. En este caso, sí, 100.000 y 105.000. Bueno, hagámoslo así. Si yo el primer periodo invierto 100.000, al segundo me van a aparecer 105.000. Y si yo me sigo corriendo, al final me van a aparecer estos valores. Es decir, después de este periodo yo tendría eso. Entonces, miren que si uno se pone a comparar, pues no tiene pues como tal mucho sentido hacerlo así. Entonces, en este caso, lo que convendría sí o sí sería dejar esa plata ahí fija en un CDT que sea anual, pero que la tasa sea mucho mayor. Y lo último que quería
ver, aunque es realmente lo más fácil, es una depreciación, en este caso lineal, que es la más sencilla, que para fines pues, de nosotros creo que puede ser como lo más práctico. Entonces, ¿qué es la depreciación? La depreciación es, digamos, un beneficio tributario que el gobierno les da a las empresas o a los comerciantes para adquirir un producto y restar el valor de la vida útil teniendo reducciones en los impuestos. Es decir, recuerden que cuando uno va a declarar impuestos, uno tiene arriba ganancias, después tiene por acá unos costos, por aquí me deja un bruto, creo que se llama así, un bruto, y la depreciación entra después de esto como un gasto. Entonces, ¿qué es lo que va a consistir esto? Si yo, digamos, gané 10.000, tuve unos costos de 5.000. Entonces, aquí tengo un bruto de ¿cuánto? Pues de esto menos esto. O sea, estas son mis ganancias, ¿sí o qué? Y entonces, miren lo que pasaría sin depreciación y con depreciación. Digamos que la depreciación fue 200%. Perdón, 200 pesos, lo que sea. En este caso no la voy a poner, es decir, voy a copiar acá como valores. Y este acá es el mismo bruto, ¿sí o qué? Yo después de restar las depreciaciones y otras mejoras, pues perdón, otros beneficios tributarios. Entonces yo al final lo que voy a hacer es que el IVA de 19%, ay, 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 eso no va con más. El IVA del 19%, entonces va a ser gravable, es decir, que yo al tener esto por 19%, no es lo mismo, esperen que acá sería el bruto menos la depreciación. Eso. Aquí sí sería entonces el IVA, sería esto por 0,19%. Y esto entonces sería realmente lo que se me va a restar del bruto, es decir, sería este menos este. Entonces miren que al final lo que me va a quedar con depreciación va a ser más plata que la que me quedaría sin ella. Entonces, volviendo al término de depreciación, ¿qué es lo que es? La depreciación va a ser un gasto que nosotros vamos a tener en un periodo, ya sea anual o mensual, sobre una maquinaria o un equipo que nosotros compramos. Y de acuerdo, pues, se tienen unas escalas, de acuerdo al tipo de equipo que sea. Creo que si es construcciones es de 40 años. Si es equipo de oficina, creo que son 5 años. Si son automóviles, creo que también son 5 años. No lo tengo claro, pero como tal no importa como tal el periodo de vida útil, sino el pago que vos vas a hacer anual o mensual. Entonces, ¿cómo funciona ese pago? Este pago de acá de 200 pesos, ¿cómo va a funcionar? Entonces, vos, por ejemplo, acá en este caso, yo compré un equipo a 12 millones y tiene una vida útil de 4 años. Y yo al final lo que lo puedo vender es como un equipo, la verdad no me acuerdo cuál es el término, creo que es como valor sobrante, algo así. O sea, yo voy a comprar un equipo, digamos en este caso, no sé, una moto para hacer lo que sea, entrega, domicilio, lo que sea. Y me están dando una vida útil de 48 meses. Y yo al final, después de usarla, esa moto, 4 años, yo la voy a vender en 5 millones. Entonces, aquí me están diciendo cuánto deberías depreciar o que se te haya reflejado en tus estados resultados para que tengas entonces esos beneficios tributarios.
Entonces, en este caso sería simplemente SLN. Y entonces sería acá el costo, es decir, miren, se llama valor residual. Entonces sería el costo, lo que te cuesta el equipo, el valor residual sobre lo que lo vas a vender, y la vida es el tiempo útil, que en este caso, como es anual, lo trabajo a 4 años. Es decir, 1.750.000. Y si yo lo quisiera hacer mensual, porque hay personas que también sacan depreciación mensual, que ya saben que los estados de resultados a veces se dan trimestral. Oficialmente es una vez al año, pero creo que internamente las empresas como que manejan también ciertos tiempos para sacar estado de resultados y chequear a ver cómo están. En este caso, entonces sería simplemente lo residual y la vida útil, que en este caso sería 145.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si el valor residual no son 5 millones, sino que yo lo vendo por 2 millones? Pues miren que la depreciación se me va a subir mucho más. Y esto es importante porque esto no me va a dejar perder nunca. Es decir, como esta depreciación, chequen lo que pasa acá, esta depreciación anual va a ser de 1.700.000. Pongámoslo acá como 175. 175, por así decirlo. Y miren lo que va a pasar si la depreciación, o sea, si yo al final no logro vender esto en 2 millones, en 5 millones, sino que en 2 millones. Entonces miren acá lo que me va a quedar, 483 millones. Y miren que si yo meto una depreciación más grande, es decir, 250, me va a quedar más plata. Es decir, esto es un salvamento que el gobierno le hace a las empresas para que ellos puedan volver a reinvertir esa plata. Y tener en cuenta que esa plata tú la vas ahí como tal ahorrando para cuando se te acabe este periodo de vida útil, se supone que vos ya tenés toda la plata para comprarte una nueva. Entonces era más o menos así como funcionaba. Sí se entendió lo de depreciación. Ahí me enredé un poquito, pero creo que es fácil pues ese ítem. Bueno, esas son como tal las fórmulas que les traía. Por supuesto hay muchas más. Todas las que les mostré tienen variantes, de acuerdo pues a lo que uno quiera. Pero digamos que a grosso modo, estas 10, 11 fórmulas son las que uno puede utilizar de entrada para entrar a evaluar inversiones y también para medirse uno mismo, organizarse financieramente, uno cómo debería administrar su plata o la de la empresa para que todo fluya de la mejor manera. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Hace rato han levantado la mano. ¿Alguien tiene alguna duda? De pronto que no le haya quedado claro, que lo podamos solucionar. Listo, lo asumiré como que no. Entonces, la próxima tarea que la voy a subir este sábado va a ser sobre fórmulas matemáticas, fórmulas estadísticas y fórmulas financieras. Van a ser los 3 temas. Y la próxima clase ya empezamos con el tema más importante y que es el más, por así, pues al menos para mí, es el más útil, que son las fórmulas condicionales. Entonces los espero a todos el martes. Sé que van a sacarle mucho provecho a eso y ojalá pues les haya servido esto bastante. Entonces nada, a partir del sábado van a estar las clases grabadas, los documentos en el Moodle y también va a estar la tarea para que la miren. Para que me manden un mensaje. Listo, que estén muy bien. Ahí disculpan pues como tal las fallas técnicas, pero se les sale uno de las manos. Ojalá de todas maneras todo haya quedado muy claro. Profe, chao, me le pague una feliz noche. Listo, chao, Eliana, que estés bien. Hasta luego. Profe, qué pena interrumpirte. ¿Será que tú me puedes explicar en un momentico cómo ingreso a la plataforma? Claro que sí, de una. Entonces, mira, pero voy a dejar de grabar, listo. Para que eso no quede ahí.